Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a nuestra oración con misioneros del amor de Dios. Te invito, mi hermana, mi hermano, a que te sientes en una posición recta, tu espalda derecha. Vamos a pasar estos minutos con Dios. Y recuerda que tú puedes pasar el tiempo que quieras. No te conformes con estos 10 minutos, sino que pasa el tiempo que Dios te llame. Sabes, hay veces que siente uno más la presencia de Dios y hay veces que uno la siente menos. Dicen los santos y los místicos, hay veces, Señor, que te puedo casi tocar. Te siento tan real dentro de mí, alrededor de mí. Y hay otros que pareces ausente y lejano. Eso es algo muy natural, mis hermanos, en la vida cristiana. En la vida de una seta, de una persona que va creciendo espiritualmente. Es muy normal. Así es que no se preocupen. Yo le llamo a veces días con Dios o días sin Dios. Mientras tú no te alejes del Señor, Él siempre está contigo, pero no siempre lo sientes. Así es que es parte de la vida cristiana. Dale gracias porque te da la fe para creer en Él y confiar, aun cuando no lo sientes. Tampoco, mis hermanos, hay que darle tanta importancia a los sentimientos. Ellos nos ayudan, pero no son la base de la realidad. Ni nos debemos dejar llevar o tomar decisiones por los sentimientos, sino por lo que uno sabe que está bien o lo que es bien. Bien, vamos a respirar profundamente, con mucha paz, con mucha serenidad, y vamos a invocar al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido. Espíritu Santo, necesito que tú me ilumines, que tú me llenes, que tú me transformes. También a veces, mi Espíritu Divino, necesito que tú me motives cuando me siento apagado, apagada, sin mucho entusiasmo en el corazón, por diferentes razones. Motívame y lléname, Espíritu de Dios. Bendito seas, mi Señor. Y sabes, mi Dios, te abrazo en mi corazón. Te abrazo. Sé que estás allí porque te he invitado y porque siento mi corazón tranquilo. No te he ofendido, pero si te he ofendido en algo, Señor, te pido perdón. Me arrepiento de todo corazón para tener un corazón puro contigo y poderte sentir y tener. Te abrazo, mi Cristo, en mi interior, mi Espíritu Santo y mi Padre Celestial. Bendito seas, Señor. Estamos meditando, mis hermanos, la carta de San Pablo a los Romanos. Quizá la carta más elevada, pues no necesariamente la más importante, pero todas son importantes, pero sí la más rica en contenido. San Pablo estaba muy avanzado ya en su teología cuando escribió esta carta, porque él también fue aprendiendo de Dios. Fue creciendo en su entendimiento de Dios. Él fue el primer gran teólogo, antes que San Juan Evangelista, el primer gran teólogo de la Biblia y del cristianismo. Hace teología, nos da explicaciones de Dios, aplica las enseñanzas de Cristo a la vida. Un gran teólogo, San Pablo. Dice Romanos 1:21, está hablando de los mundanos, la gente del mundo, la gente que no ama a Dios, la gente que no le da a Dios el primer lugar. Los mundanos, mis hermanos, es la gente que ama al mundo en primer lugar, la gente que muchos de ellos se dicen creyentes, se dicen católicos o cristianos de cualquier denominación católica o protestante. Muchos de ellos acuden al templo una vez a la semana, pero su corazón está entregado a las cosas del mundo, no a Dios. A Dios lo dejan a segundo lugar, a segundo plano. Otros ni siquiera piensan en Dios. Otros viven para el puro mundo. Hay algunos que incluso se la dan de ateos. Pobrecitos, es cegarse ante la realidad, ante la existencia, ante la presencia viva de Dios. Y por diferentes razones mucha gente se hace atea o dice que es atea. En el corazón ellos saben que hay algo, hay alguien, pero tratan de engañarse. Y peor, tratan de engañar a otros para ellos justificarse. Bueno, está hablando de esto San Pablo.
Y está hablando de algunos que incluso se dicen en aquel entonces judíos o cristianos, pero pues no siguen a Dios. Dice Romanos 1:21. Estas personas han conocido a Dios. No lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías. En eso termina uno, mis hermanos, cuando uno no sigue a Dios. Han terminado pensando puras tonterías, de San Pablo. Hay un dicho muy antiguo que dice: el que no conoce a Dios, a cualquier chango se le hinca. Y es cierto, todo mundo adora a alguien. Todo mundo tiene un Dios, aunque sea falso, pero un Dios. Para muchos es el dinero, los placeres, o el trabajo, las cosas del mundo, su casa, su auto, sus bienes materiales. Para otros son ellos mismos, su Dios son ellos mismos, pero todo mundo adora un Dios. Solo que si no es el Dios verdadero, vas a estar idolatrando un Dios falso. Dice San Pablo, estos han caído, por abandonar a Dios, por no darle primer lugar, terminan pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Sí, es cierto, su mente está a oscuras, dice San Pablo. Luego dice el 22, Romanos 1:22. Ellos se creían ser sabios, pero se hicieron tontos, pues cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal, e incluso a veces por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Ahí está, mis hermanos, la idolatría de diferentes formas. Luego dice, por lo cual Dios los ha abandonado a sus impuros deseos. Pues sí, mis hermanos, si no tienes la fuerza de Dios, la presencia de Dios, terminas cayendo en toda clase de impurezas, verbales, mentales, de corazón, de acción, toda clase de impurezas. Repito, Dios los ha abandonado a sus deseos impuros y unos con otros han cometido acciones vergonzosas. En aquel entonces, mis hermanos, había muchos que caían en orgías, en placeres malsanos, buscando. Hoy en día, aunque hay esas cosas también, hoy en día hay cosas que antes no había, como drogas, vicios de otro tipo. El alcoholismo siempre ha estado, tiene muchos miles de años, pero vicios, adicciones, cae uno en todas esas cosas cuando uno no tiene a Dios, cuando hemos abandonado a Dios. Seguimos leyendo. Estas gentes, en lugar de la verdad de Dios, han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo que las creó y que merece alabanza por siempre. Amén. Adoran a las criaturas. ¿No han oído hablar algunos hermanos que dicen, el universo me da, el universo me dio, le pido al universo? Pobrecitos, confunden una criatura de Dios con Dios mismo. Deciden a veces no creer en Dios porque estos han oído hablar de Dios y se van con que el universo. Dios los ayude. Pero sí, la gente se pierde muy fácil, mis hermanos. Y aquí San Pablo sigue hablando de esas desviaciones sexuales también, dice Romanos 1:26. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Y de la misma manera los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos con los otros. Hombres con hombres cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. No vamos a juzgar a nadie, mis hermanos, pero no podemos dejarnos llevar por las pasiones de ningún tipo. Nada que no sea de Dios, ni un tipo de personas ni otras, nada que no sea de Dios, nos debe dominar en la vida. Voy a meditar en qué cosas yo me he apartado de ti, Señor. En qué cosas te he dejado. ¿Cuáles son mis impurezas y mis pecados? ¿De qué manera he amado más los deseos de la carne que a ti? ¿De
qué manera, aunque me diga cristiano, a veces no te doy el primer lugar en mi vida. Pero medito, mi Señor, para que me ayudes a acercarme a ti, a volver a ti. Ayúdame, Señor. Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.